En el vídeo anterior, que tenéis disponible aquí a mi izquierda, y que si no lo habéis visto os invito a hacerlo antes de este, respondimos a tres cuestiones fundamentales sobre el muro de Berlín. Vimos por qué se levantó, algo importante, cuándo se levantó y cómo se levantó, cómo era el muro físicamente. Vimos cómo a partir del mes de agosto de 1961 Berlín Occidental quedó totalmente aislado, cómo se transformó en una isla dentro de un país que le era completamente hostil. Era un país hermano, porque eran alemanes los dos, pero había una verja muy alta y un muro propiamente dicho dentro de la ciudad que les separaba. Para llegar a la República Federal Alemana, la RFA, había que hacerlo a través de unos corredores determinados para poder entrar desde Berlín hasta el país matriz, que era la RFA. Había 4 accesos ferroviarios y otros 4 accesos terrestres por autopistas, todos vallados, por supuesto, y vallados por los dos lados y sin salidas. El gobierno de la RDA encontró en las autopistas de tránsito a Berlín una interesante fuente de divisas, de las que siempre andaba necesitado. Primero cobraba un peaje, que podía fijar a placer en función de las necesidades de efectivo del régimen, que eran continuas, por cierto, porque la Alemania democrática fue, como todos los países del bloque del Este, especialmente improductiva. Luego, posteriormente, y ya para acabar con esta incertidumbre, porque cambiaban el precio del peaje al gusto de cada momento, lo que hicieron fue llegar a un acuerdo con el gobierno de la República Federal para que se pudiese circular sin pagar. Esto sucedió en el año 1980. Bonn se comprometió a abonar 50 millones de marcos, pero de marcos de los buenos, de marcos occidentales a la RDA, para mantener este corredor abierto. La conexión aérea estaba algo más limitada. Había 3 corredores, uno desde la ciudad de Frankfurt, otro desde la ciudad de Hamburgo y uno más desde Baviera. Solo podían volar a Berlín aerolíneas aliadas de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Volaban concretamente en 3 aerolíneas, por un lado Pan American, que en paz descanse, quebró hace ya muchos años, hace como 30 años, pero en aquel entonces estaba en pleno apogeo. Luego Air France, que sigue existiendo, y British Airways. Pero no podía hacerlo Lufthansa, que era la aerolínea alemana de bandera. No se pudieron ver aviones de Lufthansa en Berlín hasta los años 90, hasta la reunificación, bueno, hasta la caída del muro, concretamente, hasta poco después. En Berlín Oeste había 2 aeropuertos, estaba Tegel en el sector británico y Tempelhof en el sector estadounidense. Tegel se convirtió en el aeropuerto comercial de la ciudad, el aeropuerto principal, y lo ha sido pues hasta hace poco tiempo, porque Tempelhof tenía una pista muy corta para los reactores que no podían, que ya aterrizaban a partir de los años 60, y la pista además no podía ampliarse. Tempelhof había sido muy útil durante el bloqueo del año 48, pero luego, conforme los aviones fueron creciendo de tamaño, pues ya en Tempelhof tenían problemas para aterrizar, y como digo, no se podía ampliar porque Tempelhof está muy céntrico. Salir o entrar en la ciudad, como vemos, no era especialmente complicado. Se podía hacer por tren, se podía hacer por automóvil, se podía hacer por avión. De hecho, para un berlinés del oeste era más fácil viajar a Frankfurt que a la cercana Alexanderplatz, que está ubicada pues en el lado oriental, pero a metros apenas del muro, estaba muy cerquita, había que seguirla, bueno, y hay que seguir para llegar al Alexanderplatz, Unter den Linden, y se puede ir dando un paseo. Además, el Alexanderplatz, que la rehicieron completamente, el gobierno de la RDA la desfiguraron, hicieron una plaza, era el emblema del país, aparecían todas las postales, y el emblema de su ciudad, de la ciudad socialista, era una torre de televisión muy alta, la torre del Alexanderplatz, que se veía desde toda la ciudad, perfectamente además, desde el sector occidental. Durante los primeros años simplemente no se podía cruzar al otro lado, en ninguna de las direcciones. Es decir, la ciudad de Berlín, los berlineses podían viajar al oeste, pero no podían pasar al este ni podían pasar al Berlín oriental. Luego ya se fue relajando la política de tránsito y se fijaron condiciones para realizar el paso. En diciembre del 63, por ejemplo, se permitió que los berlineses del oeste visitasen a sus familiares del este, pero solo por Navidad, y llevando los preceptivos regalos y, naturalmente, marcos alemanes, marcos occidentales, en su bolsillo. En el año 71, habían pasado ya 10 años desde la construcción del muro, se permitió entrar a cualquiera, pero con un visado. Había 8 puntos de entrada en Berlín Este, pero no todos servían.
para todos. Los berlineses del oeste podían cruzar por 6 de ellos. Los ciudadanos de la RFA, de la Alemania Occidental, por uno, el de la Bornholmer Straße. Y luego los extranjeros, son los que no eran alemanes, solo podían hacerlo por el control de la Friedrichstraße, más conocido como Checkpoint Charlie. Este es muy conocido por las películas de espías y de la Guerra Fría. También se podía pasar en metro, pero solo a través de una estación ferroviaria que enlazaba con la red de metro del Metro Oriental. Los pasajeros llegaban al andén B, donde estaban los puestos fronterizos allí con los guardias. Para entrar había que solicitar, como ya he dicho, un visado que podía demorarse semanas si la cosa venía mal dada. Antes de poner un pie en el Berlín Oriental y cuando ya estaba el visado en orden y todo y estaba sellado, era obligatorio cambiar 25 marcos del oeste, marcos buenos, en marcos orientales, por cada día de estancia, a razón de un cambio 1-1. Es decir, que si uno pasaba 4 días en Berlín Oriental tenía que cambiar 100 marcos, lo cual pues era una cantidad significativa ya por los años 80. Aquello era básicamente un atraco del gobierno del este para captar moneda fuerte, porque el marco oriental apenas valía nada en el mercado de divisas. En los años 80, un marco alemán se cambiaba, ojo, en el mercado negro y en Berlín, en Berlín oeste, donde podía servir para algo, para utilizarlo al otro lado, se cambiaba 1 por 5. Es decir, que el gobierno se quedaba con 4. De ahí que, como os decía, aquello llegó a ser un atraco completo. En la década de los 80, la frontera se cruzaba mucho, de oeste a este, siempre. Miles de ciudadanos de la República Federal Alemana y del resto del mundo visitaban Berlín Este, pues ya por pura curiosidad. Aquello les parecía un museo vivo del estalinismo, un pedazo de la Europa de otra época, porque apenas más allá de unas cuantas avenidas que las habían reconstruido en un estilo soviético de realismo socialista, buenas partes de la ciudad se habían conservado, tenían ruinas todavía de la guerra, conservado como antes de la guerra. Y bueno, aunque no se podía comprar nada, ni comer, ni apenas tomar fotos, porque estaba muy restringido lo de hacer fotos, era una excursión habitual entre los que se dejaban caer por el Berlín Libre, que iban ahí unos días y entonces pasaban un día al Berlín Este. En la otra dirección, en la del este al oeste, no se podía cruzar, claro, salvo en contadas excepciones, solo aplicable a gente del partido, los que tenían el carnet del SET, esos podían cruzarlo sin problemas, y a los pensionistas. A estos últimos se les dejaba cruzar porque si se quedaban en el otro lado, se quedaban en el lado occidental, el Estado se ahorraría una pensión. Así es como era aquel régimen. Otra excepción eran los berlineses del este, que tenían familiares en el oeste, que todavía en los años 80 quedaban mucho, pero solo podían cruzar si se producía un fallecimiento de un familiar directo. Es decir, que si un berlinés del este se le moría el hermano en el otro lado, podía cruzar a su entierro, nada más. Eso sí, tenía que solicitarlo y demostrarlo con una copia de la partida de función. Claro, imaginaos el lío que era. Se moría el hermano de este hombre, tenían que enviarle por carta al Berlín Este una copia del certificado de función, él ir con ese certificado a las autoridades alemanas, las alemanas del este, y que se lo autorizasen. Podía suceder, y de hecho sucedió, que cuando llegaba el berlinés del este al Berlín Occidental, al entierro de su hermano ya estaba enterrado. Vamos, que era esencialmente una cárcel. Pero bueno, a pesar de todo, unas 3.000 personas consiguieron escapar al oeste en los 28 años de existencia del muro, casi 3 décadas. La mayor parte escaparon, como os decía en el capítulo anterior, durante los primeros años. Los berlineses del este demostraron ser extraordinariamente ingeniosos. Sortearon el muro de todas las maneras posibles, cavaron túneles, lo hicieron con tirolinas, buceando por el río Spree, e incluso en globo, elevándose en globo y esperando a que soplase viento de levante que les condujese hacia poniente, es decir, hacia la libertad, hacia el oeste. Algunos huyeron por las alcantarillas, que claro, cuando lo descubrieron las autoridades del este, lo que hicieron fue cegarlas en el acto para evitarlo. Los más audaces llegaron incluso a empotrarse con un automóvil contra el muro, con intención de derribarlo, al menos durante la primera fase, que todavía se podía hacer, salir del automóvil y escapar. Para evitar que hiciesen eso en los checkpoints, que es lo único que quedó más o menos accesible, es decir, abierto, aunque fuese solo una puerta, después del muro de tercera generación, las autoridades de la RDA
dispusieron carriles en zigzag en todos los accesos. Estos los podemos ver muy bien en las películas de espías. En el año 1988 el muro formaba ya parte del paisaje de la ciudad. 2 generaciones de berlineses no habían conocido otra cosa. Pero solo le quedaba un año de vida, en el año 1988. En el 87, un año antes, Ronald Reagan visitó la ciudad y dio un discurso frente al muro, un celebrado discurso frente al muro, en su tramo más fotografiado, el que estaba frente a la puerta de Brandeburgo. Este discurso lo podéis buscar en YouTube y lo tendréis, es un discurso magnífico. El presidente de Estados Unidos no se anduvo por las ramas, le dijo literalmente: «Señor Gorbachov, abra esta puerta, tire este muro». Lo dijo para regocijo de los occidentales que estaban allí presentes. Mikhail Gorbachov, que era el premier de la Unión Soviética en aquel entonces, estaba llevando a cabo, por aquella época, un programa de reformas muy ambiciosas dentro de la URSS, conocido como Perestroika. Al líder de la RDA, que era un fanático de la vieja guardia, que había hecho la guerra, se llamaba Erich Honecker, aquello de la Perestroika no le gustaba, le sonaba todo a chino. No estaba dispuesto a reformar nada porque la RDA, a su juicio, era una república perfecta. Pero la Perestroika soplaba con fuerza desde Moscú y afectó a los países vecinos, a todos los del Pacto de Varsovia, países como Checoslovaquia o como Hungría, que hacían frontera o casi, Hungría no era el caso, pero estaba cerquita de la República Democrática Alemana. Los berlineses del este no podían viajar a Occidente, pero sí podían tomarse unas vacaciones en las repúblicas hermanas del Pacto de Varsovia. Así que durante el verano de 1989, 13.000 alemanes orientales marcharon de vacaciones a Praga y Budapest. La idea no era irse de vacaciones, sino pasar desde allá al oeste. El telón de acero se estaba desmoronando poco a poco durante ese verano y con él, claro, la alambrada que separaba Austria y la República Federal de Alemania de Checoslovaquia y Hungría. Es decir, si no podían pasar directamente, lo harían dando un rodeo. Honecker se alarmó y respondió prohibiendo los viajes. Pero su gobierno ya había perdido el pulso de la historia y había perdido lo más importante, el apoyo soviético. Y eso envalentonó a muchos para salir a manifestarse por la calle. Muchos dentro del SED, del Partido Socialista Unificado, percibieron las protestas como un aviso. Había que ponerse al día y eso pasaba por jubilar al camarada Honecker. El 18 de octubre de 1989 dimitieron a Honecker, digo que le dimitieron porque, aunque dimitió formalmente, la realidad es que fue obligado a dimitir y fue sustituido por un comunista más joven, un tipo llamado Egon Krenz, con el que creían que Gorbachov se entendería mejor, aunque solo fuese porque eran de casi de la misma edad. Pero vamos, no sirvió de nada. El día 4 de noviembre, 500.000 de personas se concentró en la Alexanderplatz, pidiendo apertura y que se dejase viajar libremente, algo tan sencillo como eso. No pedían más, no estaban pidiendo democracia ni capitalismo salvaje, solo que les dejasen salir. Esto alarmó a Krenz, que se apresuró a redactar una nueva normativa de viajes, que se anunciaría el día 9 de noviembre de ese año. Ese día, el portavoz del gobierno de Krenz, que se llamaba Günther Schabowski, se plantó ante la prensa internacional para comunicar las novedades de la nueva normativa de viajes. En el interior del gobierno de la RDA reinaba el caos más absoluto y no le habían informado bien, y él tampoco había hecho por informarse del todo bien. Así que dio la rueda de prensa leyendo el comunicado, en esencia, con la nueva normativa, y al terminar, Ricardo Herman, que era un reportero italiano de la agencia ANSA, le preguntó así a bocajarro cuándo entraría en vigor aquella normativa. Schabowski dudó un momento, miró al periodista y le dijo: «Por lo que sé, ya mismo». En alemán le dijo sofort, unverzüglich, es decir, ya mismo, inmediatamente. Bien, la cinta, eso quedó grabado, y la cinta con esa frase llegó esa misma tarde a la redacción de la cadena ARD en Hamburgo, en Alemania Occidental, que la pasó por el informativo de las 8 de la tarde, el más visto del país. El presentador, llamado Hans Friedrichs, abrió el telediario de aquella noche con una frase que sonaba a música celestial para los alemanes. Les dijo textualmente, por lo menos para los alemanes orientales, les dijo: «Hoy es un día histórico. La RDA ha anunciado que desde ya mismo sus fronteras están abiertas». Bueno, era todo lo que necesitaban oír. En Berlín Este todos veían el telediario de la ARD, el Tagesschau, que se llamaba, bueno, y se sigue llamando así, porque la televisión oriental era muy aburrida y nadie quería verla. Solo daban propaganda oficial y producciones de baja calidad. Minutos después del informativo de la ARD hecho desde Hamburgo, una multitud se abalanzó sobre los 7 checkpoints para alemanes.
con la intención de cruzar. ¿Por qué? Pues porque lo había dicho Chaikovsky, y así es como se lo explicaban a los agentes de policía. Durante algo más de una hora, la confusión se apoderó de los pasos fronterizos. No sabían qué hacer. La policía fronteriza no paraba de llegar gente, nadie sabía nada, y los guardias de frontera no querían disparar, porque claro, había tanta gente que aquello se hubiese convertido en una masacre. Pues bien, a las 10 horas 10 minutos de la noche, el comandante de puesto de la Bornholmer Straße cedió y abrió la barrera. El muro acababa de caer, había caído en un minuto. Al otro lado estaban los berlineses occidentales que les esperaban con flores y con abrazos y con aplausos. Una hora después, los más ágiles y atrevidos empezaron a encaramarse sobre el muro y a bailar encima de él. Esas imágenes las tenemos todos muy frescas porque conforme se han ido celebrando aniversarios, las van ofreciendo por televisión. Esa misma noche el muro empezó a ser demolido, pero no por orden gubernamental. Primero fue demolido por espontáneos, con simples martillos, con lo que tenían a mano. Unos meses más tarde ya, el gobierno encargó que se demoliese con bulldózeres y grúas. En un año había desaparecido, salvo algunas secciones que se dejaron como recuerdo. En la Bernauer Straße se conserva hoy una buena porción con todos sus elementos, incluida la torre de vigilancia, también está la Todesstreifen, la franja de la muerte. Junto al río hay otro lienzo de 1,5 kilómetros llamado East Side Gallery, hoy decorado por artistas de todo el mundo. Muchos fueron los fragmentos, a veces de cierto tamaño, llevados a otras partes del mundo. Hoy se pueden ver pedazos del muro de Berlín en lugares tan distantes entre sí como Buenos Aires, Singapur, Nueva York o Madrid. En Madrid tenemos 3 fragmentos en un parque, el Parque de Berlín. Madrid y Berlín son ciudades que están hermanadas. Este de los fragmentos repartidos por el mundo es una buena manera de recordar una infamia como esta, porque la historia solo se repite cuando se olvida.